Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Hace 59 años, ante la Sociedad Espeleológica de Cuba, Fidel hablaba a aquellos científicos allí reunidos y dejaba para la posteridad un camino para la ciencia en Cuba. Nuestra patria tendría que ser necesariamente un país de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, hombres y mujeres, diríamos hoy, porque la mayoría hoy también de nuestros científicos son mujeres. De esa obra de la revolución en la ciencia y el pensamiento estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Agustín Laje Dávila, asesor de BioCuba Pharma y académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, el doctor Alberto Prieto Rosos, profesor de mérito de la Universidad de La Habana, miembro de la Academia de Historia de Cuba y quien es el presidente de la Comisión de Doctorado en Ciencias Políticas en nuestro país. También me acompaña el doctor Luis Herrera Martínez, asesor de BioCuba Pharma y académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, y la doctora María Felicia Díaz Sánchez, directora de investigación y posgrado del Instituto de Ciencia Animal e investigadora y académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo esta mirada a la obra de la revolución en la ciencia y también en el pensamiento, y estaremos, por supuesto, rindiéndole tributo a Fidel como el máximo impulsor para todos los científicos de Cuba que en este día están celebrando el Día de la Ciencia. Y hoy ha sido celebrado en todo el país el Día de la Ciencia. En la capital tuvo lugar el acto nacional de homenaje a los científicos cubanos. Esa es nuestra noticia del día. En sus palabras centrales, Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, hizo énfasis en los retos y nuevos escenarios de esta rama en el país. El compromiso de continuar lo que asumimos las actuales generaciones de cubanos, en particular las del sector científico, no está exenta de retos en un entorno nacional e internacional complejo. Debemos continuar preparándonos y desarrollar cada vez mayores iniciativas. En el homenaje, La Habana fue merecedora de varios reconocimientos por los resultados alentadores al cierre del 2018. Debemos aumentar los indicadores de la producción científica en todos los sectores. La obtención de patentes y publicaciones de impacto, el número de investigadores a jornada completa y el comercio de bienes de alta tecnología que permitan alcanzar una mayor soberanía tecnológica y desarrollo sostenible en la provincia y el país. Símbolos de la investigación cubana, hombres, mujeres y entidades incondicionales a la entrega del saber, también fueron galardonados con las distinciones Juan Tomás Roy, la Giraldilla de La Habana, sello 500 de la ciudad, Premio Provincial de Innovación y reconocimiento a las provincias destacadas. Como parte de la celebración por este día, también 38 investigadores y científicos de distintas ramas y la Universidad Central de las Villas Marta Abreu fueron reconocidos con la Orden Carlos J. Finlay, máxima condecoración que otorga el Consejo de Estado a quienes con su trabajo y trayectoria académica han hecho aportes excepcionales a la ciencia. El camarógrafo José Tuñón y Lisandra Aidar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, a propósito del Día de la Ciencia, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministro Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha felicitado a través de su cuenta de Twitter a los trabajadores de la ciencia en Cuba. En uno de los tweets emitidos en el día de hoy, Díaz-Canel señala: la ciencia cubana, cúspide de nuestros empeños por desarrollar al país, desarrollando en primer lugar el natural talento de nuestro pueblo, escribe cada día una página más hermosa de consagración, creatividad y aportes a la obra colectiva. Feliz Día de la Ciencia. Asimismo, destacó el rol de los científicos en el desarrollo de la sociedad y agradeció al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, por poner la ciencia a la altura del talento nacional. Escribió Díaz-Canel: gracias a Fidel, que puso a la ciencia a la altura del talento cubano. El desafío hoy es poner la economía a la altura de nuestras ciencias. Así ha señalado hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y con estas palabras pues estamos comenzando nuestra mirada desde la mesa redonda a la ciencia cubana, al desarrollo de la ciencia, del pensamiento en nuestro país gracias a la obra de la revolución. El futuro de nuestra patria
tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Ciencia, pensamiento, inteligencia. Así decía Fidel tan temprano como el 15 de enero de 1960. Y habría un camino para el desarrollo científico de nuestro país. Uno de esos resultados son algunos de los que me acompañan hoy, que nacieron prácticamente en los albores de la revolución o en los primeros momentos, se incorporaron de inmediato a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la ciencia. Han sido directivos de importantes centros científicos de nuestro país y hoy siguen pues predicando esa ciencia que Fidel nos enseñó y nos pidió buscar desde la revolución. Agustín Laje fue hasta este año el director del Centro de Inmunología Molecular, uno de los más importantes centros biotecnológicos de nuestro país, y ahora desde su labor de asesor pues también nos sigue regalando textos como el que acaba de presentar esta tarde, La osadía de la ciencia, que ya se los recomiendo a quienes tienen, por supuesto, la necesidad de también aprender sobre estos importantes temas, porque vincula no solo la ciencia, sino, como decía el propio presidente Díaz-Canel, la necesidad de que pongamos la economía también al nivel que van alcanzando nuestras ciencias. Agustín, si miramos 59 años de aquella predicción de Fidel, ¿cuáles serían, en su opinión, las líneas, las pautas que trazó Fidel para el desarrollo de la ciencia en nuestro país? ¿Cuáles son, en su opinión, los elementos fundamentales que integran hoy ese desarrollo de la ciencia en Cuba? Sí, mira, en la frase que tú citabas, Randy, esta que conocemos todos los científicos cubanos de memoria, el futuro de nuestra patria tiene que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Bueno, ahí está la primera clave. Es decir, ahí está la idea de la centralidad que tiene la ciencia en el proyecto de sociedad. Centralidad que ya en el siglo pasado marcaron Martí y Félix Valera. Es decir, cómo tenía que haber el surgimiento de Cuba, tenía que ser también una batalla de ideas, una rebelión de pensamiento. Pero alrededor de esta frase de Fidel, a mí me gusta siempre subrayar, porque la frase la conoce todo el mundo. La gente se olvida de la fecha. Es decir, esta frase es del 15 de enero de 1960. Es decir, esta frase es un año anterior a la campaña de alfabetización. El país tenía un 25% de analfabetos en el momento que el comandante en jefe dijo eso. Y ahí está la otra clave. Es decir, Fidel nos está enseñando que la ciencia no es para mañana. Es decir, no es para cuando superemos las dificultades nos ocuparemos de la ciencia. Que la ciencia es de hoy. Tiene que empezar con la revolución misma. Una clave. Ahora me preguntabas otras claves. Mira, para ver otras claves hay que ir a buscar otros pensamientos de Fidel. Hay dos que a mí me gustaría subrayar en esta mesa redonda. Porque ahí, este es del 60. Pero en el año 1990, ¿no? Recordemos que ya se empezaba a desplegar la crisis que conllevó al final del campo socialista europeo, ya la desaparición de la Unión Soviética, donde la tarea de los cubanos era defender Cuba, o sea, la soberanía de Cuba, la independencia de Cuba. Y en ese momento tan crítico, ¿no? Fidel dice esto que voy a leer aquí ahora. Fidel dice, la independencia no es una bandera, un himno o un escudo. La independencia no es cuestión de símbolos. La independencia depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy. 1990. ¿No? Pero luego en el año 93, que los cubanos nos acordamos que es el año fondo del periodo especial, es decir, ese año donde se pretendió ahogar a la revolución, ese año donde perdimos el 35% del Producto Interno Bruto de la economía. ¿No? En ese momento, que es un momento de grandes dificultades económicas, ¿no? Fidel vuelve a intervenir en el tema, ¿no? Y dice, la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional. Partiendo de los escasos recursos, sobre todo los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo y no habrá otro. Bueno, ahí están las claves. ¿Sí? La centralidad de la ciencia en el proyecto de nación en Cuba, la importancia de desarrollar la ciencia no como una tarea pospuesta, sino desde las raíces mismas de la construcción social, los vínculos de la ciencia con la soberanía nacional, los vínculos de la ciencia con la economía. Y además de la profundidad de pensamiento, es importante decirle a la gente, recordarle sobre todo a las generaciones jóvenes, que es la coherencia con esas ideas.
se lanza la idea, pero es la coherencia que viene después, porque después de ese planteamiento que tú citabas, el futuro hombre de ciencia, bueno, viene la campaña de alfabetización, viene la siembra de escuelas, vienen las universidades en todas las provincias, la universalización de la enseñanza universitaria, las más de 200 instituciones científicas, la creación del CENI en el 65, de los institutos del MINSAP en el 66, de la Comisión de Energía Atómica en el año 80, el Frente Biológico en el 81, el Polo Científico en el 92, la UCI, ¿no? La Universidad de la Ciencia Informática, Biocuba Pharma en el 2012. Es decir, que hay una obra que es la que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Es decir, este sistema con más de 86.000 personas vinculadas al sistema de ciencia, con más de 1 millón de graduados universitarios en Cuba, con 1.300 doctores en ciencia, con 50 universidades, con 94 centros universitarios municipales, con 219 entidades de ciencia y técnica. Ese es el sistema que tenemos hoy. Por supuesto, este sistema no está exento de limitaciones y de nuestros propios errores y de los problemas que tenemos que resolver. Pero el sistema está ahí, ¿no? Y es un sistema que nos da una base para lo que hay que hacer de ahora en adelante. A mí realmente me gustaría en algún momento después discutir ese sistema, no solamente como orgullo, porque es sano que estemos orgullosos de eso, pero discutir ese sistema como punto de partida para lo que hay que hacer de ahora en adelante. A lo mejor de ese problema podemos hablar al final de la... Como no, y es algo de lo que usted también habla en este libro. Imagino que en la presentación le haya hablado así a los estudiantes y a los profesores de la Universidad de La Habana. Sobre todo porque, como usted decía, bueno, una de los primeros planteos de Fidel para ese desarrollo del país, para ese desarrollo de la revolución, pasa por la ciencia. Cuando todavía teníamos un 25% de analfabetos en Cuba, pero veníamos de una tradición, podríamos decir, gloriosa de algunos científicos aislados que habían hecho también resaltar la ciencia del país, pero nunca el movimiento que tiene hoy la ciencia en Cuba. Una obra que tiene una continuidad y de la que estaremos hablando en esta mesa redonda de hoy. Gracias, Agustín. Bueno, creo que hemos tenido dificultades ahí con las máquinas, ¿no? Parece que hemos tenido alguna dificultad con las máquinas de edición y de transmisión de la mesa redonda. Pero ya que estamos hablando de ciencia, de desarrollo, y se mencionaba un ejemplo concreto de lo que ha significado ese desarrollo del talento, de la inteligencia en el país, me gustaría que uno de los fundadores de la biotecnología en Cuba y uno de los hombres que tuvo entre sus misiones también conducir los destinos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de nuestro país, un orgullo de la nación, el doctor Luis Herrera, nos pudiera hablar cómo aquella premonición de Fidel se ha cumplido en ese desarrollo de la biotecnología, cómo Cuba ha podido convertirse en una potencia de la biotecnología en el mundo, siendo un país, como decía Agustín, que en el 59 apenas pues tenía científicos y un 25% de la población analfabeta. Sí, Randy, realmente el nivel que nuestro país ha logrado, ¿no?, durante tantos años de trabajo en relación con la biotecnología es el producto en gran medida de la visión del comandante, de su continuidad detrás de una tarea y de un trabajo mantenido. Por supuesto, este tipo de resultados no se pueden ver como un elemento aislado, ¿no? En Cuba, desde los mismos inicios del triunfo de la revolución, el esfuerzo educacional, el esfuerzo por la salud pública y sus resultados, y la formación de personal altamente especializado, que fue una de las políticas priorizadas de los mismos inicios, permitió que años después se crearan las bases para un desarrollo científico de la naturaleza que Cuba lo logra ya expresado en los años, diríamos, cuando se obtiene la primera vacuna contra la meningitis meningocócica tipo B-C, y se asombra el mundo con ese resultado que conduce a que se le conceda hasta una licencia por parte del gobierno norteamericano en esa época para su posible introducción en los Estados Unidos. El mundo se asombra realmente de que puedan existir resultados de esta naturaleza. En los años 80 se crea el Frente Biológico, como explicaba Agustín, que fue un elemento, en julio de 1981, un elemento clave para estructurar todo un trabajo de tipo estratégico
que dio la posibilidad de que en Cuba se cerrara lo que se denominó el ciclo de la investigación, desarrollo, la producción y la aplicación final de productos. Aquellos centros que nacieron con esa idea, nacieron no como puros centros de investigación, sino como centros de investigación y producción. Sí, yo me recuerdo de aquella reunión porque tuve la oportunidad de participar en ella. Como no había en esa época celulares y cosas por el estilo, alguna gente fueron citados a través de la policía, o sea, eran interceptados y llevados a la reunión. En la reunión empezó la idea de cómo era que esa imagen, esa visión integrativa que tenía el comandante, fue lo que permitió el desarrollo de la biotecnología, porque si nosotros hubiéramos hecho como han hecho otros países, o como hicieron otros países, que invirtieron también, pero no fueron capaces de estructurar diríamos, todo un sistema que diera la posibilidad de llegar desde la idea hasta la producción y hasta la fase final de aplicación, nos hubiera pasado lo que le ha pasado a muchos países, ¿no? Que han desarrollado una esfera de la actividad investigativa y eso ha terminado en publicaciones o ha terminado solamente a nivel de grado científico sin que se haya podido integrar a una realidad. Yo creo que el elemento que hace que relevante todo esto es la capacidad esta de integración, que no fue un fenómeno espontáneo, porque en el año 91 el comandante crea ya un mecanismo de integración, que es el Polo Científico del Oeste de La Habana, que permitió que de una forma periódica, establecida y normada, todas las especialidades que tenían que ver con las esferas médicas, agropecuarias y relacionadas, pudieran tener un intercambio y una proyección de conjunto. Esta proyección de conjunto dio origen a que un grupo de centros desarrollaran iniciativas de investigación que motivaron el número de patentes que señalaba anteriormente Agustín, y en el año 2009 la revista Nature, en su famoso editorial, publica ese artículo que impresionó al mundo completamente cuando dijo que Cuba tenía la industria biotecnológica mejor establecida del tercer mundo. O sea, repito, la industria biotecnológica mejor establecida del tercer mundo. No dijo que tenía la mejor inmunología ni la mejor genética, sino dijo que éramos los que habíamos llegado a establecer una posibilidad de industria que ya sus resultados son manifiestos y que se mantiene como dinámica de desarrollo, y es esta industria la que debe, siguiendo las mismas palabras de nuestro presidente, debe esta industria ser capaz de llevar a cabo, diríamos, completar el proceso para que todo ese esfuerzo y todo ese desarrollo se revierta en el plano económico a nivel de nuestro país. O sea, nadie se puede sentir, diríamos, triste, ¿no? Porque se hayan hecho cosas, porque queda mucho por hacer, y eso que queda por hacer es realmente muy complejo. Tiene una complejidad muy alta a nivel económico, a nivel gerencial, a nivel de las regulaciones existentes internacionalmente, a nivel del carácter oligopólico de la mayor parte de las entidades de esta industria a nivel mundial, y todo eso motiva que nosotros seamos o tengamos que ser capaces de llevar a cabo, como se hizo en el momento que correspondió, una iniciativa en la solución de nuestros problemas y en la capacidad de llegar a mantener adelante todo este trabajo que se ha llevado a cabo en esta esfera. La presencia de ustedes dos hoy aquí como asesores me hace un poco ver también la manera en que ese desarrollo de la ciencia ha logrado de alguna manera la continuidad, que es uno de los desafíos, porque ustedes dirigieron 2 centros prestigiosos de los centros de avanzada en el desarrollo de la biotecnología. Hoy están como asesores del desarrollo de la biotecnología y de la farmacéutica en nuestro país, pero han dejado gente joven también en sus centros que continúan esa labor, Luis. A ver, yo estoy relacionado con la esfera biomédica, pero en realidad mis primeros trabajos estuvieron relacionados con la esfera agropecuaria. O sea, trabajé en el Rumen, después tuve relaciones fuertes con la esfera industrial, con el ICICA y otros,
Y bueno, después finalmente terminé más dirigido a la genética como formación de base de tipo académica. ¿Qué sucede? Que cuando pasan los años y uno tiene que pasar por tantas cosas, ya uno no sabe ni exactamente de dónde viene y qué especialidad es la que tiene, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, en este momento, por supuesto, uno de los retos más grandes es el reto de tipo económico, el reto de lograr que esta esfera logre ese nivel de resultado. Y para eso aparecen disciplinas que no existían cuando nosotros trabajábamos, estudiábamos, aparecen enfoques, aparecen toda una serie de formas de abordar el problema de una gran complejidad, y yo creo que eso, bueno, es parte de lo que tú dices, es la necesidad de una continuidad y de lograr ese nivel de desarrollo. Gracias, profesor. Este miércoles, en la Mesa Redonda, el pago de tributos, primera parte. Autoridades de la Oficina Nacional de Administración Tributaria comparecen este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre la actual campaña de pago de tributos en el país. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede hacerlo llamando el miércoles al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, y el jueves hasta las 12 del mediodía. También puede llamar el miércoles durante la hora de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Igual puede contactarnos por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Y muchas veces cuando se recuerda aquel discurso de Fidel el 15 de enero de 1960, algunos lo reducen al momento en que dice que el futuro de la patria tendrá que ser necesariamente de hombres de ciencia. Pero decía Fidel también, de hombres de pensamiento. Y de pensamiento me gustaría hablar con el doctor Alberto Prieto, porque precisamente en una revolución que es muy dinámica, en una revolución que tiene sus contradicciones, sus ires y venires, su manera de desarrollo en espiral, por supuesto que el pensamiento y sus contradicciones es parte de ese desarrollo propio de un proceso revolucionario. ¿Cuánto hizo Fidel por impulsar esa capacidad de pensamiento independiente, de búsqueda de maneras de ver la realidad, de desarrollo de la propia ciencia política desde la conducción de la revolución? ¿Y cómo se ha logrado también, en su opinión, ese devenir de las ciencias sociales y de su importancia, que creo que se le va dando cada vez más como corresponde dentro de la dinámica del país? Tienes toda la razón, Randy. Y en primer lugar habría que decir que Fidel, entre sus múltiples méritos, estaba el de ser un gran pedagogo, un hombre capaz de transmitir ideas con una claridad meridiana, pero no solamente capaz de transmitir ideas, de generar ideas nuevas. Y Fidel hizo un aporte, creo yo, a las ciencias sociales en el discurso del 10 de octubre del 68, cuando dijo, nosotros hubiéramos sido como ellos hubieran sido como nosotros. Esa es una concepción magistral que por lo menos yo nunca había visto en las ciencias sociales, que es un aporte dialéctico que él hace de cómo el pensamiento se transforma acorde con las condiciones en donde se vive. Hay un apotegma que dice que se piensa como se vive. Entonces, Fidel abrió todo un espectro analítico que, como tú decías al inicio, había individualidades brillantes, aquí y allá, que habían hecho manifestaciones de aportes, pero nada tan trascendente, bueno, en primer lugar como la obra de la Revolución, y en segundo lugar esa frase de Fidel, ese discurso de Fidel
del 10 de octubre del 68 para mí es trascendente. Es una lección de historia ese discurso. Es una lección de historia, pero además, entonces la gente se pone a estudiar. Bueno, ¿y por qué se pensaba como se pensaba en aquella época? ¿Y cómo hemos llegado a pensar como se piensa hoy en día? Y la relación entre pasado, presente y puedo decir futuro se evidencia en la nueva Constitución, donde todo está, bueno, 150 años de la primera Constitución. ¿Por qué hay que evocar aquella Constitución? Quiere decir la inquietud de ser cubano, de cómo estructurar esta sociedad, de cómo pensamos. Cada pueblo tiene su identidad y por muy parecidas que sean, ninguna es igual a la otra. Y eso está alimentado en una enorme proporción por las tradiciones, por lo vivido, por los anhelos, porque normalmente lo que uno lucha por alcanzar ha sido anhelado desde antes, tanto por uno como por las generaciones precedentes. Y las ciencias sociales tienen por peculiaridad esto, el estudio del ser humano, sobre todo en los aspectos no orgánicos, sino de su subjetividad, de sus tradiciones, de su psicología, y eso nos conforma. O sea, antes se creía que los alemanes eran alemanes por la sangre que tenían, o los franceses. Aquí en la mezcla de sangre que nosotros tenemos, nadie puede decir yo soy cubano porque tengo tal sangre. No, yo soy cubano porque tengo estas tradiciones, porque tengo estas concepciones, porque pienso de esta manera. El cubano piensa de una manera determinada y eso está dado por la obra de lo que se ha hecho, de lo que se ha vivido, y eso se plasma en las ciencias sociales desde múltiples aspectos. Puede ser en derecho, la Constitución, puede ser en lo sociológico, cómo funciona la sociedad, en lo filosófico, las ideas, pero todo está vinculado con la identidad del cubano, con el ser cubano. Hay por ahí en la televisión, ¿qué es ser cubano? ¿Cómo usted se siente? Y hay quien expresa mejor o peor, pero en esencia es por qué sentimos como sentimos, por qué pensamos como pensamos. Y una cosa maravillosa ha sido esta discusión colectiva de la Constitución. Eso no se había dado en ninguna parte. Que creo que es uno de los aportes también que Fidel dio a cada desafío. Sí, frente a los desafíos, la mejor solución era la solución colectiva, la solución de la inteligencia colectiva, ¿no? Claro, pero y sobre todo a partir del cubano, que el cubano tiene una peculiaridad, a diferencia de otros pueblos del mundo, de por lo menos lo que yo he leído o he conocido, y es que cada cubano piensa que él es el centro del mundo, y eso es una obra de la revolución. Y entonces, todos los pequeños centros del mundo, dialogando, discutiendo, proponiendo, eso muestra la vitalidad de la nacionalidad cubana, de la identidad cubana, y eso es el objeto de estudio de las ciencias sociales, que están aglutinadas de distintas maneras, pero que entre ellas hoy en día lo que cada vez se tiende más es a la interrelación. A la interrelación. Ya no se ve tanto los aspectos de la historia, de la psicología, no, sino todo, porque es las mentalidades, las dificultades, los retos, y eso está en el conjunto de los estudios de las ciencias sociales, que si nosotros vemos el desarrollo de las ciencias sociales, de los estudios que había antes, bueno, Fernando Ortiz es descollante, o Ramiro Guerra, descollante, pero eran hombres aislados. Hoy en día la cantidad de publicaciones, a pesar de las limitaciones materiales, pero y si no en digital, la cantidad de publicaciones, de investigaciones, uno coge en los grados científicos, que es una de las manifestaciones, desde mi punto de vista, más interesantes del desarrollo científico, y se estudia una variedad de fenómenos sociales. Por social quiero decir desde derecho hasta filosófico, sociológico, lo que sea. Se estudia una variedad de fenómenos sociales con una profundidad que es asombrosa. Y nosotros en realidad, por lo que yo he visto, no estamos detrás de
ningún otro país en el desarrollo de estos estudios sociales, tal vez motivado porque las ciencias sociales tienen una menor incidencia de las cuestiones de necesidad de maquinaria o de tecnología, tiene que ver más con una acumulación de conocimiento y con la interpretación de una forma de pensar. Y eso, a pesar de nuestras carencias, que son evidentes, pero que a lo mejor se manifiesta más en el campo de la biotecnología o de la ciencia de tal o más cual tipo, pero hay una riqueza aquí extraordinaria, una riqueza extraordinaria. Y entonces ve uno esa formación del pueblo en cuestiones sociales, cómo se discuten las cosas que aparentemente son muy complejas, y la gente las aborda con una naturalidad y al mismo tiempo con una profundidad que es asombrosa. Que tiene que ver, yo creo, que con eso que usted decía al principio, esa capacidad de Fidel, esa capacidad pedagógica que nos enseñó una y otra vez a los temas, ¿no? Fidel iba a un tema y volvía a él, y volvía a él, y iba creciendo en capacidad de comunicación y de qué nos transmitía sobre eso. Eso es verdad. Temas, ¿no? Y Fidel, que era un hombre absolutamente valiente, audaz, jamás eludió un tema, jamás. Y los temas más complejos, que en otras partes se pueden considerar exclusivos de élites capacitadas, él los dialogaba con el pueblo, pero los simplificaba en su esencia, evitando el teoricismo y los términos estos intelectualoides, los simplificaba y los exponía, y la gente los entendía. Y yo decía ahorita el 10 de octubre de 68, pero ¿cuántos otros fenómenos no hubo? Hasta la desaparición del campo socialista, que él se lo explicó a la gente. Y todo el mundo daba porque esto iba a desaparecer, y aquí estamos todavía. Y estamos discutiendo qué es lo que somos y a dónde vamos. Entonces eso es una confianza, una percepción de cuán desarrollada está la mentalidad de esta población, y en lo cual inciden los estudios sociales que afloran por doquier, con una riqueza y con una profundidad que yo verdaderamente creo que son sobresalientes. Sin cultura, decía Fidel, que es decir, sin pensamiento, no hay libertad posible. Y creo que ahí está también esa riqueza que la revolución le ha dado al pueblo, la de la posibilidad de prepararse, pensar, debatir y buscar salidas a nuestros desafíos. ¿Quién le dice a un cubano que no hable de tal o más cual cosa, o que no diga tal o más cual cosa, o que este tema es tabú? No, yo hablo lo que me da la gana. Eso es uno de los rasgos del cubano. El cubano es muy social, espontáneo, generoso, pero conflictivo, problemático, porque al cubano no le gusta quedarse callado, y menos quedarse dado. Entonces, pero eso es una expresión de lo que hemos vivido a lo largo de 60 años. Hay que ser verdaderamente ingenuo para pensar que este extremadamente complejo y bello proceso que hemos vivido es porque un hombre mandó y dijo. Sí, él señalaba, él orientaba, él decía, pero la gente lo tuvo que interiorizar. Y si no lo hubieran interiorizado, no se hubiera hecho prácticamente nada de lo que se ha hecho en este país. Y entonces, las ciencias sociales son las que a lo largo de estos años, creo yo que cada vez con más capacidad, han ido abordando, estudiando eso, incluso despojándonos a veces de influencias que en un momento dado, como la dialéctica indica, tuvieron un carácter positivo y en otro momento dado era un carácter retardatario. Hoy en día las ciencias sociales en Cuba, creo yo, que tienen una originalidad y una autoctonía asombrosas, que no estamos sujetos a corrientes de que si la influencia tal o más cual. Aquí la gente piensa por su cabeza, discute con su cabeza y tienen valores bien establecidos, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y se sienten partícipes, profundamente partícipes de este proceso revolucionario. Un proceso que nos enseñó a pensar y nos enseñó también a ser inconformes,
qué es lo que nos falta en la ciencia, hacia dónde debemos ir. De eso les propongo seguir hablando acá en esta mesa redonda. Pero y en esos aportes que Fidel dio a la ciencia en su conjunto en el país, una de las ramas a las que le dedicó muchísimo tiempo fue a la ciencia agropecuaria. Era un experto conocedor de los cruces del ganado, era un gran conocedor de las variedades para el desarrollo de los alimentos, tanto para el hombre, para el ser humano, como para los animales, e incluso a eso dedicó los últimos años de su vida. Por eso me gusta que esté con nosotros acá en la mesa redonda María Felicia, investigadora bioquímica, pero investigadora también de esta importante área del conocimiento. Y me gustaría enfocarlo a partir de esa dedicación que Fidel le dio a las ciencias agropecuarias. María Felicia, ¿qué retos tiene esas ciencias agropecuarias para seguir validando aquel pensamiento de Fidel y seguir contribuyendo al desarrollo económico de la nación, que era lo que llamaba también el presidente Díaz-Canel en la jornada de hoy? Bueno, yo creo que sí, yo creo que se impone también con todo lo que se ha hablado aquí. Bueno, me siento honrada de estar en representación de la mujer científica cubana. Creo que una mujer consagrada, una mujer comprometida con su pueblo, comprometida con la sociedad. Cada vez más. Y que somos cada vez más. Y que creo que antes de hablar eso, el pensamiento de Fidel se ve en lo que ha creado el científico, porque creo que hemos hecho una ciencia rigurosa, que es lo que ha logrado posicionar nuestros resultados y nuestros productos, inclusive los que hemos llegado a tener en el mercado internacional, en el caso de la biotecnología, que nuestras variedades de pasto o de otros cultivos puedan ser demandados también en otros países. Yo creo que hemos hecho una ciencia rigurosa, una ciencia noble y una ciencia revolucionaria, porque en cada momento y aún en las situaciones muy difíciles, siempre los científicos hemos estado contextualizados al momento que nos ha tocado vivir. Y nuestras universidades, a las que también represento como centro del Ministerio de Educación Superior, ha sembrado inteligencia. Ha sembrado a todos estos hombres y mujeres de ciencia, pero ha formado valores, que era de lo que hablaba nuestro profesor de Ciencias Sociales, porque detrás de esa inteligencia es todo en función del bien de la sociedad, del bien de la humanidad, el compromiso con nuestro país, el altruismo, la justeza, la sencillez, la humildad. Creo que es algo que también caracteriza la idiosincrasia del científico cubano. Se han obtenido muchos resultados a lo largo de estos años, hemos logrado avanzar, el sector agropecuario ha obtenido nuevas variedades de pastos y forrajes que se han introducido, se han caracterizado y hemos obtenido raza genética mejor adaptada a nuestras condiciones de clima, hemos obtenido cultivos para diferentes condiciones, con salinidad, con sequía, hemos trabajado a partir del uso de los subproductos que pueden ser contaminantes ambientales y lo hemos convertido por vías biotecnológicas en alimento animal. Sin embargo, aunque hemos generado muchos resultados, creo que el reto más importante que tenemos es lograr que esa ciencia impacte en el desarrollo económico y social del país. Es el llamado de nuestro presidente y es lo que nos pidió Fidel cuando dijo que la ciencia tenía que convertirse en un recurso productivo. Y cuando decimos un recurso productivo es porque tenemos que lograr que esa ciencia que nosotros generemos logre impactar en el desarrollo económico del país, logre incrementar las producciones, logre contribuir al desarrollo económico del país y que al mismo tiempo esa ciencia que se genere pueda, puedan ser autofinanciada la ciencia en Cuba, que es hacia donde va nuestro nuevo modelo político y económico en nuestra conceptualización, que la ciencia contribuya a su autofinanciamiento. Y en eso sí tenemos que lograr, como bien decía el doctor Laje en otro de sus libros, en una conexión eficaz e inteligente con el sector productivo, porque nosotros tenemos que lograr que ese sector productivo sea cada vez más innovador, esté cada vez más consciente que solo con la ciencia y la técnica, entre otras cosas, pero podemos avanzar y lograr ese desarrollo y esa batalla económica con resultados concretos que nos está pidiendo el país en estos momentos. Pero todo porque en el caso de la ciencia agropecuaria tiene, María Felicia, el productor que enfrentar fenómenos que se van agravando, el cambio climático, bueno, también algunos virus que se hacen cada vez más resistentes a los propios tratamientos, la propagación de enfermedades también que se hace, la globalización también lleva a que sean más rápidos también las propagaciones
de enfermedades, virus, etcétera, en plantas y animales. Y eso, si no hay detrás una ciencia que sostenga, pues es imposible que haya, no ni siquiera un crecimiento, sino al menos un sostenimiento de la producción agropecuaria. Y tenemos resultados científicos y tenemos tecnologías y tenemos buenas prácticas que tenemos que lograr introducir en ese sector productivo y lograr producciones sostenibles con favorable impacto ambiental. Porque también tenemos la misión de lograr producir alimento animal. Creo que tenemos que contribuir, eso es uno de los retos que tenemos, contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro pueblo, tributar con nuestros resultados científicos a reducir las importaciones y también tratar de diversificar nuestros resultados científicos y que puedan contribuir a las exportaciones. Todavía uno de los grandes desafíos que tenemos es que esa ciencia, que cada vez es más avanzada, que se hace en nuestros centros de investigación científica, el CENSA, por ejemplo, que está cumpliendo 50 años y que tendremos aquí en la mesa redonda en algún momento a ellos invitados, pero otros centros científicos ahí en Mayabeque, en otros lugares del país. Se hace ciencia de altura, ciencia de calidad, ciencia que incluso, como usted decía, se pide desde otros lugares, pero muchas veces esa ciencia a veces no llega, lo llevamos a otros países y a veces no nos llega al campo, a lugares donde hace falta que esté presente. Pero bueno, en eso tenemos que trabajar también. Creo que nosotros tenemos que lograr que ese sector productivo sea también más innovador, que era lo que decía, pero tenemos una coyuntura en estos momentos en el país con la aprobación de nuestra política de ciencia, tecnología e innovación, y tenemos también un grupo de políticas que van a favorecer, a crear estructuras de interfase entre este sector de las universidades, de los centros de investigación y ese sector productivo, para lograr precisamente eso lo que se quiere, impactar más, lograr mayor introducción de resultados, lograr una mayor transferencia de tecnología y que en definitiva nosotros podamos ver estos resultados en la producción de Cuba. Y creo que existe un empeño de país en esto. Creo que tenemos que trabajar también más como instituciones científicas en lograr también una mayor colaboración nacional y colaboración internacional. Existen muchos centros, desde los centros del Ministerio de Educación Superior, biotecnología, la parte agropecuaria, en lo que es la parte esta que tiene que ver con las ciencias agropecuarias, los centros del Ministerio de la Agricultura, que tenemos misiones complementarias y tenemos que cada uno aprovechar la fortaleza, lo que hemos ido generando y tratar de optimizar nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales y poder tener un mayor impacto. Creo que el reto es alcanzable porque tenemos una posibilidad real ahora en estos momentos y creo que entre todos podemos lograr avanzar en ese sentido. Es uno de los grandes retos que tenemos y también de los centros de investigación mejorar nuestras capacidades y nuestra infraestructura para producir esa nueva ciencia básica, porque los científicos tenemos que tratar de introducir lo que ya tenemos, pero también tenemos que tener una visión de futuro, de cuál es el resultado, cuál es lo que tenemos que posicionar después en nuestro país para poder avanzar dentro de 5, dentro de 10 años. Esa es la misión de futuro también que tiene que tener los científicos cubanos. Y la ciencia agropecuaria es que tiene un compromiso particular, porque Fidel le dedicó muchísimo tiempo en los inicios de la revolución, le dedicó hasta el último minuto de su vida, cuando después de dejar la presidencia del país, se dedicó también a pensar en la ciencia, en el desarrollo, pensó sobre todo en los alimentos para los seres humanos y para los animales. Así que hay un compromiso particular para ese sector del conocimiento y de la ciencia en nuestro país. Gracias, María Felicia. Mesa Redonda, 20 años, casi 3.900 emisiones. La solidaridad con Cuba, pero lo que ha sido la solidaridad de Cuba para muchos países. Nos encontramos una gran cantidad de delegaciones, sobre todo de África, que sus ministros, sus viceministros habían estudiado en Cuba. Eso también es una obra de la Revolución Cubana que se pone en evidencia de lo que ha hecho la Revolución en todos estos años en el campo de la educación, de la cultura general, integral de nuestra población. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar un día el primer lugar de la economía nacional. Pero a partir de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Todas estas que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en las investigaciones y de los productos de las investigaciones. Porque en eso podemos competir con japoneses, alemanes.
reflexiones que compartía Fidel con científicos cubanos en los momentos más duros del periodo especial. Un desafío, Agustín, que sigue siendo permanente para la ciencia cubana desde todos los ámbitos del conocimiento. ¿Hacia dónde tenemos que ir en el desarrollo de la ciencia? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ciencia cubana de hoy con ese pensamiento que Fidel nos legó? Bueno, lo primero que hay que partir es de la victoria del pueblo cubano en el periodo especial. Porque la gente habla de los problemas del periodo especial, pero el periodo especial es una victoria del pueblo cubano, de la cultura del cubano. Por eso estamos aquí, como decía el profesor. Pero bueno, es una batalla victoriosa, pero de las batallas siempre se sale con heridas, aunque sean batallas victoriosas. Y no se puede negar que el periodo especial nos hizo daño, en todas las esferas y también en la ciencia. Eso hay que decirlo, porque lo primero que tenemos que hacer ahora es identificar esas heridas, curar las heridas y seguir para adelante. Por eso es importante que el discurso que hagamos, sobre todo con las generaciones jóvenes, cuando hablamos de todo este desempeño de la ciencia en la historia de la revolución, es cómo esa historia nos habilita para las tareas que hay que acometer de ahora en adelante, ¿no? Y quiero empezar, si me da un par de minutos para hablar de lo que hay que hacer de ahora en adelante, aunque me decía que no leyera, pero yo creo que este párrafo hay que leerlo. Seguro. Le voy a leer a los televidentes aquí el artículo 21 de la Constitución, que acabamos de aprobar en el Parlamento. El artículo 21 dice: el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Igualmente implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica, propicia la introducción sistemática, Felicia hablaba de eso, de los resultados en los procesos productivos y de servicio mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, a las generaciones jóvenes, ¿no? Y a los que ya no somos tan jóvenes, pero que seguimos peleando como los jóvenes, nos toca implementar esto que está aquí, esto hay que implementarlo, ¿no? Y para implementar este mandato constitucional, que es la voluntad del pueblo, bueno, hay que hacer muchas cosas. Es decir, hay que crear la base jurídica para esto. O sea, la Constitución es la ley de leyes. La Constitución se expresa después en leyes, en regulaciones. En este momento que estamos discutiendo aquí hay por lo menos 4 documentos de políticas en la Comisión de Implementación de los Lineamientos que tienen que ver con eso. El documento de las políticas para la empresa de alta tecnología, el documento de las políticas o la propuesta de política para la reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación, las políticas para el desarrollo del carácter innovador de la empresa estatal socialista cubana, ¿no? Las políticas para los parques tecnológicos, la relación universidad-empresa. Es decir, que están discutiendo estas cosas ya a nivel de su implementación, porque hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas que hay que hacer. Nosotros tenemos que crear las bases jurídicas para cumplir este mandato constitucional. El sector de ciencia y técnica, como decía la ministra ahí, el fragmento que pusimos en la televisión, la ministra Barrosa, el sector de ciencia y técnica tiene que crecer. Hay que hacer crecer el sector de ciencia y técnica. No al nivel de la economía, por delante de la economía. El sector de ciencia y técnica tiene que crecer por delante de la economía. Tiene que empujar a esa economía, ¿no? Sí, tiene que alarla, tiene que ser por delante de la economía, ¿no? Que, tenemos que reforzar las conexiones de la ciencia con la economía. De eso hablaba el presidente Díaz-Canel en su mensaje de hoy. Tú lo mencionaste, Luis lo mencionó también. Hay que implementar el concepto de empresa estatal socialista de alta tecnología, ¿no? Que hay propuestas concretas para eso, que es una figura nueva del tejido empresarial cubano, ¿no? Tenemos que encontrar cómo surgen nuevas empresas de alta tecnología, porque tenemos instituciones que por su desempeño califican como empresas de alta tecnología, pero tienen que surgir nuevas, nuevas empresas de tecnología que surgen generalmente dentro de las universidades, ¿no? Que incuban esas empresas de alta tecnología. Tenemos que desarrollar, tenemos que desplegar el programa de informatización de la sociedad, ¿no? Decíamos hoy, la biotecnología fue un gran programa del siglo XX en Cuba, la informatización tiene que ser lo mismo en el siglo XXI. No, el gran programa de la... De hecho, Díaz-Canel anunciaba que 17 y 18 se va a realizar el segundo taller de informatización de la sociedad. Discutíamos hoy con la gente de la universidad, informatización de la sociedad no es más computador y más internet, no, es la capacidad de la sociedad cubana para procesar información, generar y procesar información. Es mucho más que eso. Tenemos que hacer que la ciencia forme parte, fíjate qué idea esta más polémica y que hemos discutido con los compañeros, tenemos que hacer que la ciencia forme parte directamente del comercio exterior. Porque si somos una economía abierta que tiene que realizarse en las exportaciones y la ciencia tiene que jugar un rol en la economía, la ciencia tiene que vincularse a hacer una estrategia de conexión económica con el mundo basada en la ciencia y la técnica.
tenemos que utilizar más el poder de los centros universitarios municipales para que se lleve pensamiento científico, método científico a las funciones de la ciencia. Esos 94 centros universitarios municipales, el potencial que tienen es enorme. Yo tuve la oportunidad de vivir algo de eso en Yaguajay y cambian el municipio. ¿Cómo no? Cambian el municipio, llevan una cultura del pensamiento científico al municipio. Tenemos que introducir cada vez más indicadores de desempeño de la ciencia y la técnica. Y al igual que discutimos nuestros indicadores económicos, salario, Producto Interno Bruto, bueno, tenemos los indicadores de la ciencia y la técnica, ¿no? Tenemos que explicárselo al pueblo y el pueblo los tiene que analizar y criticar, ¿no? Y dar su opinión sobre eso. Y eso es una ciencia en sí misma, ¿no? La ciencia que estudia la ciencia. Porque una de las cosas que aprendimos durante todo este periodo que describía Luis Herrera ahí del polo científico es que lo esencial del desarrollo científico no está solamente en el volumen de actividad científica, sino en las conexiones de la ciencia con el resto del tejido social, con la economía, con la educación, con la cultura, y participar en eso. Y yo quisiera terminar con una frase de Martí, que viene, estaba buscando ahí la fecha, no estoy seguro, creo que es de 1890, ¿no? Que viene muy bien como mensaje a las generaciones jóvenes. Decía que las generaciones jóvenes científicos, con toda su aspiración lícita y culta de racionalidad, de pensamiento, pero Martí decía, la razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería. Esa es la participación de los científicos en nuestro proyecto social, y ahí hemos estado los científicos en la caballería, y las generaciones jóvenes de científicos tienen que entrar en la caballería. Una caballería que, como usted decía, tiene que irse renovando. Yo creo que lo bueno que tenemos es que para los jóvenes investigadores hay gente como ustedes, que han hecho ciencia y han hecho también pensamiento, porque creo que solo se puede hacer avanzar la ciencia cubana desde el pensamiento más profundo, desde la manera de ver hacia el futuro y no quedarnos pensando en los grandes desafíos que tenemos en el presente. Fidel nos enseñó eso, siempre miraba más allá, trataba de ver hacia dónde dirigirnos. Y yo creo que la gran dicha para la ciencia cubana, hoy que celebramos su día, es haber tenido un guía durante tantos años como Fidel, con un pensamiento científico extraordinario y que además siempre confió mucho en los jóvenes. Usted me recordaba que empezaron muy jóvenes, ustedes también al frente de esas instituciones, y hoy son gente joven las que están también llevando adelante el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Para ellos este debate. Bueno, pues para ellos también este homenaje que desde la Mesa Redonda queremos hacer a la ciencia en Cuba. Agradecidos de lo que se ha hecho y también sabedores de que falta mucho por hacer. La ciencia cubana puede aportar más al desarrollo de la sociedad, puede aportar muchísimo más a la eficiencia de nuestra economía y puede, sobre todo, también pues entregarnos todos los días esas maneras de llegar al socialismo próspero y sustentable que nos hemos trazado como objetivo. Desde todas las áreas del conocimiento se puede aportar mucho más para que tengamos una Cuba mejor, que es el objetivo por el que todos luchamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Felicidades a todos los hombres de ciencia y pensamiento y a las mujeres de ciencia y pensamiento de nuestro país. Muy buenas noches.